Bueno, entonces estamos acá con el segundo grupo que va a presentar su proyecto hoy, dirigido por la doctora Claudina Samena, y el proyecto se llama Impactos del sobreendeudamiento del consumidor en el fuero concursal, y las investigadoras son la doctora Viviana Rodríguez y la doctora Magdalena García Baggi. Solamente pasar un aviso antes de darle la palabra, que todos los que quieran integrarse al grupo de investigación, consultarnos sobre cómo presentar proyectos y demás, en la página del instituto, que se accede por la Escuela de Magistratura, ahí van a tener los datos de contacto. Así que solamente eso. Le damos la palabra a la doctora Samena. Muchas gracias. Muchas gracias a la Escuela de la Magistratura por tener esta iniciativa, más allá del resultado de esta etapa de admisión de los proyectos. En el caso que nos ocupa a nosotros, las tres integrantes del proyecto trabajamos en el fuero concursal, que es un fuero especializado, y de la sensibilidad que tenemos en el manejo diario de este tipo de procesos, es que nació la iniciativa de investigar y profundizar cuáles pueden ser mejores herramientas para satisfacer las necesidades de los justiciables. El nombre del proyecto es Impacto del sobreendeudamiento del consumidor en el fuero concursal, y necesariamente partimos de lo que es el contexto en el que nos encontramos, que es el acceso a justicia del consumidor sobreendeudado, al que muchas veces le llamamos quiebra de los consumidores en nuestro fuero. Para contextualizar en qué ámbito hacemos este proyecto, necesitamos aclarar que estamos refiriéndonos a consumidores, o sea, una persona humana que se encuentra en una situación de hipervulnerabilidad debido a que ha incurrido en numerosas deudas, y se encuentra ante esta situación que nosotros técnicamente le llamamos sobreendeudamiento, y recurre a la justicia, al sistema judicial, en busca de una respuesta para salir de esta situación. Nos encontramos con un proceso donde el activo liquidable a veces está representado por el salario únicamente, si es un empleado en relación de dependencia, o el caso de una jubilación son los únicos ingresos que poseen, o en algunos otros casos ni siquiera existe un activo liquidable. ¿Qué otra característica podemos advertir? Que no se tratan de acreedores proveedores de bienes y servicios, sino que en su mayoría son acreedores financieros, y muchas veces ni siquiera acreedores fiscales. También advertimos que hay un nulo o escaso flujo de ingresos, sí, que esto después nos va a permitir ahondar en la investigación y poder avanzar en la tipificación de qué procesos serían los mejores o los más adecuados para dar respuesta al consumidor. ¿Qué notamos en nuestra práctica diaria? Que las causas del sobreendeudamiento están basadas principalmente en el consumo, en el desempleo y en la refinanciación de préstamos. Además notamos que en el pasivo existe un alto endeudamiento, permitido también por el sistema financiero, que muchas veces supera, nosotros podemos advertir, hasta 5 veces la capacidad crediticia de la persona que toma estos créditos. Y también alguna diferenciación final que no es menor, el escaso respaldo documental al momento de pedir la propia quiebra de estos consumidores. Todo este esquema o este contexto en el que se sitúa nuestra investigación es necesario tenerlo en cuenta, porque es lo que nos va a guiar a buscar cuáles van a ser los objetivos del proceso de investigación. Tenemos que recordar que la finalidad de la quiebra es liquidar activo para satisfacer pasivo. Y esa finalidad de la quiebra no la vamos a poder verificar en el caso de la quiebra de los consumidores. Este presupuesto objetivo básico de toda quiebra, donde decimos que se trata de una insolvencia, muchas veces no hay correlatividad entre insolvencia del consumidor con el sobreendeudamiento. No podemos encontrar esa identidad. Y finalmente hay un obstáculo que advertimos, que es que no hay empresa, que es un concepto básico de nuestra actual ley concursal. Entonces, ante este panorama es que nos ubicamos para seguir nuestra investigación. ¿Cuál es el impacto que tiene esta clase de procesos en nuestro sistema judicial? Primeramente, el impacto en el número de causas que tramitan en el fuero. Nosotros advertimos que nos estamos de a poco, por no decir rápidamente, transformando en juzgados especializados dentro del fuero civil y comercial, que no estamos abocándonos a causas de grandes concursos o grandes quiebras, sino que el mayor número de juicios o procesos que vienen a conocimiento son de estas pequeñas quiebras. Entonces, de ahí nace la necesidad de saber qué
parte representan de ese universo al que le administramos justicia. Otra cuestión es la necesaria adaptación del proceso falencial. Y sobre este punto es neurálgico para nuestro trabajo diario en la administración de justicia, porque estamos aplicando un procedimiento que está establecido por una ley nacional que no se ajusta a las necesidades del justiciable. Eso está produciendo un desgaste jurisdiccional enorme que no solamente afecta al Poder Judicial, tenemos otros actores del sistema que también se ven afectados por este corset, si se quiere decir, que le estamos imponiendo a la causa. Entonces, el impacto que buscamos es mejorar la respuesta jurisdiccional a través de prácticas. La investigación final sería detectar nuevas prácticas prescindiendo de la reforma en el Congreso Nacional de la Ley de Concursos y Quiebras. Inclusive nosotros en nuestro proyecto hicimos un relevamiento para poder presentar el proyecto de aquellas iniciativas legislativas que existen ya en la materia, y la verdad es que no podemos permanecer como actores del sistema judicial a la espera que el legislador nacional haga esas modificaciones, porque en el ínterin estamos impartiendo un servicio de justicia. Entonces, eso es lo que nos movió a dar una mejor respuesta jurisdiccional a esta problemática. Les decía anteriormente que no solamente afecta al desenvolvimiento de los actores dentro del Poder Judicial, sino también a aquellos profesionales que ejercen funciones dentro de la quiebra. Nosotros les trajimos la sindicatura concursal y los enajenadores. Estamos hablando de profesionales de ciencias económicas que integran la nómina de síndicos, salen sorteados para poder ejercer este rol de síndicos en las quiebras, y se encuentran con que sus honorarios muchas veces no van a poder ser satisfechos, porque no existen bienes, como les decía en el contexto anterior, que sean susceptibles de enajenación, y en consecuencia esos honorarios permanecen impagos ante la inexistencia de una masa líquida a distribuir. Y también el caso de los enajenadores, que son los martilleros que salen sorteados para intervenir en esos procesos, que muchas veces por prácticas jurisdiccionales estamos evitando el sorteo de enajenadores para no perjudicarlos y sacarlos de las listas. Por eso necesitamos prácticas uniformes en toda la provincia, en todos los juzgados, no solamente los especializados en el Distrito Centro, sino también en los juzgados que tienen competencia en concursos y quiebras en los otros distritos. Advertimos una problemática muy puntual, que es esta colisión entre dos sistemas muy fuertes, y esta colisión de principios procesales. Por un lado, los quisimos contrarrestar y oponer los procesos concursales, que son altamente onerosos. Para acceder al pedido de la quiebra se requiere los servicios de un profesional que haga una certificación del estado contable. No es justicia gratuita, por lo cual se debe pagar tasas, se debe pagar estampillado. Es un proceso extenso que tiene las etapas que se le fijan por la ley a una empresa son las mismas que deben cumplirse para el caso del consumidor persona humana endeudada. Y además encontramos un tercer factor, que es la figura de la clausura por falta de activo, que se debe aplicar cuando el fallido no tiene bienes que sean susceptibles de ser enajenados. Y esta figura, que se aplica por ley, nos hace hablar de la presunción de fraude, que es remitir la causa al fuero penal, con todo el desgaste jurisdiccional y el perjuicio para la persona que está en condición de hipervulnerabilidad. Por otra parte, tenemos a un consumidor, y en el proceso de consumo rigen principios totalmente opuestos. La gratuidad del proceso, no solamente para acceder, sino durante su tramitación, y también la necesidad de encontrar un proceso que sea ágil. La ley nos dice el proceso sumarísimo, el proceso más breve para lograr dar una respuesta jurisdiccional al consumidor. En este caso no lo estaríamos brindando. Y finalmente lo que reina en el proceso de consumo, que es este indubio
proconsumidor, la tutela del consumidor, en caso de duda debo estar a favor del consumidor. Algo que en el fuero concursal no podemos quedarnos con la mera declaración o con la duda cuando el consumidor nos trae un estado de insolvencia del cual tenemos nuestras reservas. Entonces, todos los días en los procesos que se tramitan en el fuero concursal, presenciamos esta colisión de principios y necesitamos buscar una práctica jurisdiccional que sea superadora de esta situación. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra investigación? Nosotros fuimos bastante realistas y solamente nos hemos propuesto, como ustedes pueden ver en el proyecto que presentamos, solamente 4 objetivos específicos. El primero, que es el que dije al inicio, era cuantificar o dimensionar el impacto que tienen estos procesos del sobreendeudamiento respecto de la totalidad de los procesos que tramitan en el fuero concursal. ¿Qué porcentaje del universo de procesos son los que requieren los consumidores sobreendeudados? Eso nos va a permitir saber a quiénes estamos impartiendo justicia en la realidad. Para llegar a este objetivo vamos a tener que hacer un relevamiento, no solamente a través de las mesas distribuidoras, sino también con los secretarios especializados en los juzgados civiles y comerciales en los otros distritos de la provincia. El segundo objetivo es medir la duración de los procesos de sobreendeudamiento del consumidor. A diferencia, y me baso en la filmina anterior que decíamos que en el derecho del consumidor los procesos son breves, ágiles, bueno, acá se da todo lo contrario. Nosotros tenemos una presunción de que los procesos son medianamente en un promedio de 2 años o más, y justamente queremos llevar adelante esta investigación para saber con certeza cuánto es la media de duración real de estos procesos en nuestro sistema judicial salteño. El tercer objetivo es dimensionar este impacto, pero en relación a los otros funcionarios del proceso, que son los síndicos concursales y los enajenadores. Porque no quisiéramos llegar a otras experiencias que están teniendo los poderes judiciales provinciales, y voy a dar el ejemplo del Poder Judicial de Tucumán, en el que a raíz de la falta de fondos en los procesos de consumo, de sobreendeudamiento del consumidor, no se le pueden pagar los honorarios a los síndicos. En consecuencia, cuando son sorteados para intervenir en estas quiebras pequeñas del consumo, renuncian y van saliendo son excluidos de las listas. Llegó un momento en el que el Poder Judicial de Tucumán se quedaron sin síndicos para sortear. Entonces tuvieron que tomar como decisión que aquellos profesionales en relación de dependencia en el Poder Judicial de Tucumán tuvieran que intervenir en los procesos concursales y a asumir las tareas de síndico, con la verificación de créditos, con todas las etapas del proceso de quiebra. No queremos llegar a esas instancias y por eso es que eso nos mueve a prevenir que ocurra lo mismo con los profesionales que se desempeñan como síndico de nuestra provincia. Similar situación se encuentran los enajenadores, porque los martilleros, si no realizan una subasta, no cobran de así sus honorarios, y ante las subastas fracasadas tenemos que regular nosotros una regulación, estimamos una regulación, que en la práctica nunca se satisfacen esos honorarios porque no existen fondos en la quiebra. Entonces, creemos que también esta investigación no solamente puede llegar a aportar una mejor práctica jurisdiccional dentro del sistema judicial, sino también a los colegios de martilleros y a los colegios y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y finalmente el cuarto objetivo, que es lograr tipificar los distintos procesos que permitan una mejor tutela efectiva a los justiciales sobreendeudados. Advertimos que los profesionales que peticionan estas clases de procesos optan en algunos casos por el concurso preventivo y en otros casos por la quiebra. Cuando los juzgados a nivel nacional y también a nivel provincial desestimaron la vía del concurso preventivo, existe jurisprudencia en las salas de nuestra Cámara de Apelaciones de facilitar el acceso al concurso a este consumidor sobreendeudado. Pero luego vemos que como no tienen un activo para hacer una propuesta, finalmente desembocan en un proceso falencial.
extendiendo aún más el plazo de duración de todo el proceso total. Eso es lo que nosotros venimos advirtiendo, y después necesitamos, de la investigación que realicemos, tipificar además si es posible encontrar subclases o subcategorías de quiebras del consumo. Partimos de una hipótesis, que es que existen quiebras del consumo en donde el fallido tiene un ingreso por su relación de dependencia, y del embargo del 20% se pueden obtener mínimamente algunos fondos que satisfagan los gastos del proceso. Pero existen otros casos en donde estamos hablando de personas que tienen ingresos inferiores al salario mínimo vital y móvil, que no permite un embargo posible, o directamente personas que no tienen ingreso alguno, ni en relación de dependencia, ni mucho menos. Entonces, advertimos que estas diferentes situaciones nos tienen que llevar a poder tipificar subgrupos específicos de quiebras del consumo, porque el rol que está llamado el juez y los funcionarios de las quiebras debe ser distinto para cada uno de estos tipos de procesos. Esos serían los 4 objetivos de la investigación. La metodología que nos hemos propuesto es, bueno, en primer lugar, una investigación que diríamos panorámica, descriptiva, de recolectar la información. Vamos a hacer una comparación de la información que se pueda recopilar, y finalmente argumentativa, porque vamos a proponer unas soluciones no basadas en reforma a la ley, porque conocemos que sería inalcanzable o impracticable, sino basadas en prácticas jurisdiccionales posibles, relevar las buenas prácticas que ya existen en los juzgados, en la provincia, y poder tener juntos una homogeneidad para salir de esta situación. Nos hemos propuesto inicialmente un corte temporal de los años para relevar, de los años 2019, 2020 y 2021, pero esto no es definitivo, esto es inicial. Si la investigación lo amerita, podemos llegar a retrotraer hasta el 2017, si advertimos que necesitamos la recolección de datos un poco más anterior en el tiempo. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo durante este tiempo no hablé de pandemia, que suele ser, digamos, el factor que muchas veces es invocado por el tema del sobreendeudamiento o la quiebra. Esta situación, este fenómeno que se da en el cuadro de concurso y quiebra, es independiente de la quiebra, es decir, de la pandemia COVID. Se presentaba ya años antes en distintas provincias, no es regional, sino que sucede en todo el país. Así que para nosotros nos resulta irrelevante la pandemia, por eso es que tomamos estos 3 años para el corte temporal. La extensión, pensamos en un principio solamente acotarlo al Poder Judicial Distrito Centro, donde tenemos los juzgados especializados, pero somos conscientes de que en los otros distritos de la provincia, si bien no hay juzgados especializados, los jueces civiles y comerciales que tienen el conocimiento y la competencia en concursos y quiebras están enfrentando el mismo fenómeno, y quizás con menos recursos, porque no tienen las facilidades que tenemos nosotros en esta gran ciudad y en el distrito. Así que después decidimos ampliarlo a los otros juzgados civiles de la provincia. Y para realizar todo esto, pensamos iniciar nuestra investigación, bueno, aprobación mediante del INEJU a partir de febrero del 2022, y finalizar en febrero del 2023. Nosotros les presentamos en el proyecto un esquema, un cronograma de trabajo en 12 meses, que es lo que nosotros, como integrantes, las 3 activas en el Poder Judicial, contamos con un tiempo limitado, que no podemos exclusivamente dedicarlos a la investigación. Entonces nos programamos un cronograma de trabajo de 12 meses para poder llegar a estos 4 objetivos. Y más allá de que... Bueno, más allá, me faltaba una, pero bueno, más allá de que estamos presentes 3 integrantes, en mi caso yo soy funcionaria en el Foro de Concurso y Quiebras, quien está conmigo es contadora y abogada y se desempeña como asesora. Somos conscientes de la multidisciplinariedad que el fenómeno implica,
y bueno, la señora, ella trabaja en el juzgado de concursos y quiebras, quizás es la persona que ha sensibilizado en la temática, porque es quien recibe los pedidos de propia quiebra y está a cargo de las estadísticas, con la sensibilidad que lleva a esta situación, que detrás de cada expediente hay una persona en un estado de hipervulnerabilidad, que es lo que nos mueve a seguir adelante con la investigación. Sabemos que vamos a necesitar como colaboración, en el caso de que se apruebe, vamos a necesitar colaboración desde la escuela para poder articular con la mesa distribuidora y también para que nos informen los sorteos que hacen en la distribución de las causas y también para que nos autoricen a pedir la información oficial a los otros juzgados civiles de los otros distritos y que es en el marco de esta investigación que les estamos pidiendo información. Eso sería, digamos, un requisito de base para poder avanzar en la investigación. También, como esto es multidisciplinario, tenemos previsto relevar quiénes a los consejos, al Consejo de Ciencias Económicas, al Colegio de Martilleros y también en el Colegio de Abogados, para ver cómo ellos, desde su rol como peticionante de las quiebras y de su rol de síndico y enajenador, cómo están ellos llevando adelante este fenómeno. Porque como lo explicábamos al principio, el impacto no es solamente intra-despacho o intra-concurso, es con otros profesionales que también se desempeñan en la misma área. Así que vamos a requerir también esa articulación con otros organismos. Bueno, y eso sería nuestro proyecto. Muchas gracias. No, por favor. Muy bueno, muy impecable la presentación, así que agradezco a la doctora Samena. De vuelta, también me parece que es un claro caso como para hacer una devolución, digamos, de investigación aplicada muy clara, donde se detecta un problema en la práctica jurisdiccional, se busca con una metodología científica de investigación, datos, la multicausalidad que tiene el problema. Se detecta, a mi modo de ver, un cliente que tiene nuestro Poder Judicial que no encaja, parece bien, en el proceso clásico de quiebra, y eso genera problemas, tal vez con esta tensión entre consumidor, que es un sujeto vulnerable, pero que está a su vez en un proceso de quiebra, y no le estamos dando respuesta, que ese es uno de los ejes de mejorar el servicio de justicia al justiciable. No solamente al consumidor quebrado, sino también, como bien señaló la doctora Samena, a los abogados que quieren cobrar sus honorarios, a los acreedores, a los martilleros, etc. Se hace un muy buen análisis de la multicausalidad, que tiene que ver con problemas legales del sistema financiero, de desempleo, y de la propia realidad salteña, y esto tal vez me lleva a pensar en una sugerencia que se le puede hacer al grupo, tal vez desde mi sesgo de constitucionalista, que es el tema del federalismo, ¿no? Porque se habla de leyes nacionales que menos nos limitan el margen de maniobra, pero precisamente el federalismo está para este tipo de cosas. Cuando uno, por la geografía, por el tipo de... No tenemos muchas empresas en Salta, como manifestó también la doctora Samena, sino pequeños consumidores que entran en estos procesos de sobreendeudamiento, y el federalismo supuestamente implica que a los problemas locales se deben dar soluciones locales. Esa es la esencia del federalismo. Por eso yo no me limitaría como consejo a hacer una propuesta de práctica, sino que pensaría, por lo menos no de a priori descartar que pueda haber una propuesta normativa, porque habría que explorar el artículo 75, inciso 12. Nosotros lo habíamos pensado en un momento, Sí. pero como la ley de concursos y quiebras, hubo una iniciativa al respecto justo constitucional en Mendoza. El Poder Judicial de Mendoza hizo una reforma hace 5 años, en el 2014, perdón, y ahí incorporó el legislador local, el legislador mendocino, incorporó un procedimiento exclusivo para el consumo. Fue inconstitucional porque no es una facultad de las provincias legislar sobre la ley falencial, específicamente del Congreso Nacional. Así que ese buen intento de práctica, que todos mirábamos para Mendoza, quedó frustrado. Eso se puede discutir, digamos, se podría ver, pero no solamente, yo digo, desde el punto de vista del proceso falencial, sino, por ejemplo, que está bastante en auge en algunos países, el derecho el preventivo, digamos, ¿no? Que me parece que encajaría porque es un sujeto. Yo lo que veo que el proyecto plantea un sujeto que entra al sistema judicial
pero que el Poder Judicial no puede hacer mucho, y menos desde un proceso de quiebra. Entonces tal vez solucionar el problema antes, por ejemplo en Brasil hay muchos países que tienen sistemas que contactan a los acreedores con los deudores y tratan de mediar, buscar soluciones. En este caso tendríamos que incluir a los bancos, y ahí sí se puede hacer propuestas normativas, digamos. En la ley está el acuerdo preventivo extrajudicial que quizá se pudiera, digamos, aplicar, incorporar a esta figura del consumidor en eso, pero con otra normativa, por supuesto. Y un tema para nosotros también preocupante, que lo dijo la doctora, es la de los síndicos, porque como los síndicos no pueden renunciar, o sea, tienen que aceptar el proceso que les toca, porque si no salen de la lista, entonces es como que aguantan, o sea, van hasta que pueden. Entonces, ¿qué pasa? Los síndicos buenos, en general, pasan años y se retiran, porque no tienen una devolución con el tiempo, porque justamente tenemos 2 años de duración mínimo en estos procesos que después no cobran, pero no es que les toca uno, como son tantos, les tocan varios, entonces tienen quiebras, tienen concursos de consumidores, y después se nos retiran de la lista y quedan en la lista síndicos que realmente quizá no están ahí, pero no por vocación, sino porque es una oportunidad de trabajo. Entonces también ese problema y en el acuerdo preventivo extrajudicial no hay síndico. Sí, bueno, eso sería una... Claro. Y también tampoco se puede descartar mandar un proyecto al Congreso, digamos, eso tampoco se tiene que descartar. Nosotros en el reglamento que hicimos, buscamos los proyectos que están vigentes. Creo que 2 perdieron este estado parlamentario, pero hay iniciativas. El tema fue que justo, bueno, el contexto de pandemia en la sanción de leyes y también en las últimas jornadas concursales, los doctrinarios concursalistas desalentaron abordar la problemática que ya era anterior a la pandemia, porque este no era el contexto, digamos, ideal para solucionarlo. Estábamos viendo inclusive entidades financieras que por cada cuota de préstamo que cae, automáticamente por una circular del Banco Central genera nuevos préstamos. Entonces estamos multiplicando mucho más el sobreendeudamiento, y ellos decían, bueno, la situación de pandemia no nos permite ahora poder dar una solución desde el legislador nacional. Y hay muchos intentos de poder llevar un proyecto, digamos, a fin, pero quedan todos ahí en stand-by. Una pequeña consideración. En primer lugar, agradecerle enormemente que se haya sumado a esta iniciativa que empezó con una idea de la doctora Gaupín, que lo fuimos ilusionando todo, y el hecho de que ustedes participen es lo que empieza a darle contenido a esto. Así que, en primer lugar, gracias por confiar en este proyecto nuevo que estamos encarando. Y la presencia de ustedes es la que lo va a hacer válido. Me parece un tema a nivel de sugerencia que por la actualidad de pronto podría darse un poco más de fuerza, es el tema de los acuerdos colectivos judiciales. Sobre todo en este momento, y teniendo en cuenta que la actividad de mediación y la actividad previa, incluso propiamente dicho, y eventualmente luego la quiebra, ahí sí estamos como provincia con muchas facultades, tenemos una estructura de mediación bastante desarrollada en Salta, y creo que con el fenómeno de la pandemia, con el fenómeno de que tenemos poca industria, un comercio muy golpeado, mucha informalidad, los clientes que hay para el concurso y quiebra sobreendeudados, tampoco estamos hablando de superempresas sobreendeudadas, estamos hablando de ciudadanos comunes superendeudados. Entonces, en un esquema de mediación, en un esquema de APE bien trabajado, porque no está dando los resultados que uno quisiera, podemos darle más respuesta a la gente. Entonces, con la experiencia que ustedes tienen en saber qué es lo que va a pasar si no logran solucionar antes, creo que nadie mejor que el cirujano de tratar de decir qué podemos hacer para que no llegue a la cirugía, ¿sí?
Así es. Y creo que hay tres grandes acreedores con los que hay que trabajar. Bueno, la contadora, el colega, puede ser bastante más, ustedes también. Estamos hablando fundamentalmente del fisco, estamos hablando de las deudas laborales, estamos hablando de los bancos. Esa es la realidad nuestra, no hay mucho más. Sí, inclusive en el caso del consumidor, creo que se limitan a financieras, tarjetas y Banco Macro. Ni siquiera FIP, porque ni siquiera... Bueno, eso reduce los sujetos para mediar. Eso más todavía. Sí, tal cual. Entonces, desde el punto de vista de identificar los jugadores, creo que también es una sugerencia, sin tener yo la especialidad de ustedes, pero viéndolo como fenómeno, sugeriría que trabajemos sobre identificar los jugadores. Entonces, decir, banco, financiera, el fisco para las pymes tienen este problema fundamentalmente, y bueno, los créditos laborales, que es otro problema también. Es una pequeña sugerencia como para que luego de su trabajo puedan ver resultados bien concretos antes de llegar a, así como es el sobreendeudamiento, para evitar el sobreendeudamiento, para evitar el concurso de quiebra. Darle más vida a los APE. Muchas gracias. Gracias, muy bueno. Hasta luego.